Bueno, si usted lo cree, estamos apenas 2 días para el fin del mundo, o como coinciden los expertos en los calendarios mayas, estamos a 2 días del inicio de una nueva era de poco más de otros 2000 años. Como sea, la fecha sirve como un buen recuerdo para muchas ocasiones en las que el mundo sí estuvo a punto de ser destruido. ¿Qué tal, Viana? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y obviamente no habrá un final del mundo entre el 21 y el 23 de diciembre. Nunca los mayas dieron a entender eso y nunca dijeron que ocurriría. Pero no es la primera vez que se predice el fin del mundo. En realidad es una de las teorías que más impacto han tenido a lo largo de la historia. Para algunos, el final se acerca. Para otros, es el inicio de una nueva era. Encuestas en todo el mundo revelan el sentir de la población. La empresa francesa Ipsos estimó que 12% de los estadounidenses creen verdaderamente las predicciones mayas sobre el fin del mundo. 20% de los chinos, 13% de los mexicanos, 12% de los argentinos y 10% de los españoles. Los mayas marcaron el 21 de diciembre de 2012 como fecha límite, el fin de una era marcada en su calendario. Midieron el tiempo en periodos de 394 años, conocidos como Bactuns, y el 13º termina en esta fecha. Según el calendario del largo conteo maya, el 21 de diciembre de 2012 es el fin de esta civilización humana. Los seres humanos entrarán en una nueva civilización, la cual no tiene ninguna relación con la presente. Pero los mayas no mencionaron la causa y tampoco estipularon el arribo de ninguna calamidad. Hablaron de una nueva conciencia cósmica y una transición espiritual hacia la nueva civilización. Predijeron que el mundo de odio y materialismo terminará el 22 de diciembre y con él, el miedo. Pero las especulaciones sobre si se extinguirá la humanidad el 21 de diciembre no se hicieron esperar. Incluso, la NASA tuvo que aclarar que no sería el fin de la humanidad. Apenas el 3 de diciembre, la Agencia Espacial dio a conocer un comunicado desmintiendo todo tipo de teorías sobre el fin del mundo. Aclaró que las profecías mayas fueron malinterpretadas y aclararon que no hablan de grandes desastres. El astrobiólogo David Morrison aseguró que el calendario maya solo refiere a que el día 21, fecha del solsticio del invierno, termina un ciclo, pero sin hacer alusión al apocalipsis. Dijo que ha recibido correos de personas que contemplan quitarse la vida antes de que llegue el día del juicio final. Para algunos, la NASA está ocultando información para evitar el pánico. Hay quienes piensan que el 21 de diciembre habrá una tormenta solar. Otros de los mitos es que ese día los ejes de la Tierra cambiarían, provocando una catástrofe. No es la primera vez que se habla del fin del mundo. Antes se dijo que todo acabaría con la llegada del año 2000. Hubo quien creyó que el 1 de enero de ese año sería el fin de la humanidad y comenzó la psicosis. En las grandes capitales, principalmente de Estados Unidos, comenzaron las compras masivas y la creación de refugios subterráneos. El 1 de enero de 2000 llegó y no se acabó el mundo. No obstante, muchos aseguraban que las computadoras no lograrían diferenciar el cambio entre 1900 y 2000. No sabían qué consecuencias pudiera traer esto, al grado que llegó a especularse un holocausto nuclear. Los testigos de Jehová, por su parte, se han dedicado por décadas a tratar de predecir el fin del mundo. Calcularon que en 1799 acabarían los tiempos de los gentiles y que a partir de entonces estaríamos en los últimos días. Para 1979, casi un siglo después, aseguraron que empezaría la presencia de Jesús en la tierra y nada. Ahora dicen que el fin del mundo es este 2012, pero los días siguen su curso y nada ha pasado aún. Pero tampoco son las únicas predicciones. Los griegos y egipcios, entre otras grandes civilizaciones antiguas, también estuvieron atentos al destino de la humanidad. Incluso Leonardo da Vinci, Nostradamus, Newton o Rasputín son algunos de los personajes que han realizado sus propias profecías a lo largo de los siglos. Algunos historiadores creen que entre las piedras de la Gran Pirámide de Giza se oculta un código matemático que predice el día del juicio final, a principios de este siglo.
En 1947, en el desierto de Judea, encontraron 7 rollos de manuscritos de más de 2000 años de antigüedad que describen cómo sería la última gran guerra. De las profecías bíblicas, destaca la de las tribulaciones, que anuncia 7 años de calamidades cada vez más intensas, que culminarán con el fin de los tiempos. También hacen alusión al tercer anticristo. Según la Biblia, un carismático líder vendrá para seducir a la humanidad, pero no será un salvador sino un rey del terror, que traerá consigo el Armagedón. Nostradamus aseguró que habría 3. Napoleón Roy, que los historiadores aseguran fue Napoleón Bonaparte, un segundo nombrado Hitler, que podría ser Adolfo Hitler, y Mabús. Los secretos de Fátima también hacen referencia al fin. En 1917, 3 niños pastores afirmaron ver a la Virgen a las afueras de su pueblo en Portugal. Según la leyenda, María compartió con estos niños 3 secretos en clave sobre el oscuro futuro que esperaba la humanidad. El Vaticano mantuvo oculta durante 5 décadas la tercera profecía de Fátima, en la que se habla de un cataclismo definitivo, una tercera guerra mundial y fenómenos devastadores que acabarían con el mundo. Uno de los más citados es Michel de Nostradam, conocido mejor como Nostradamus. Ha profetizado varias fechas del fin del mundo. John Owe ha sido reconocido como un experto en profecías y un gran estudioso de las interpretaciones de Nostradamus. De acuerdo con sus investigaciones, el llamado profeta del Apocalipsis habría pronosticado el fin del mundo para 2020 y no para 2012. Para el experto, Nostradamus hizo mención que en ese año se desarrollaría la Tercera Guerra Mundial, pero en ella no participarían ni soldados ni tanques. Será una batalla feroz donde la madre naturaleza será protagonista. Según Owe, los cambios climáticos amenazarán la economía mundial. Y tampoco es la primera vez que estas teorías y estos miedos han provocado catástrofes y muertes masivas. En 1910, la histeria se apoderó del mundo civilizado. Un par de años antes, el profesor Daniel Walter Morehouse había descubierto el cometa que hoy lleva su nombre. Uno de sus hallazgos demostraba que la cola del astro tenía propiedades similares a las del cianuro. El profesor dio varias conferencias para dar a conocer su descubrimiento, pero la gente confundió este hallazgo con el próximo arribo del cometa Halley. El resultado fue un caos, pues asumieron que la cola de Halley era venenosa. Según las creencias de la época, los supuestos vapores venenosos amenazaban con terminar cualquier rastro de vida en el planeta. Los periódicos realizaron crónicas que reproducían lo que pasaría. Ciudades incendiadas y millones de personas asfixiadas tras el paso del cometa. Junto a esas planas eran publicados anuncios que ofrecían salvación, máscaras de antigas y píldoras que contrarrestaban el efecto de los cianógenos eran los más populares. Los adinerados podían apartar un asiento en botes submarinos o construir un refugio debajo de su casa. Los científicos intentaron calmar a la población, asegurando que no iba a suceder tal catástrofe. Pero la publicidad asociada a cientos de productos referentes al fin del mundo era demasiada. Postales, timbres y cucharas conmemorativas se vendieron por millones. El llamado Gran Cometa Diurno, porque no era Halley, pasó sin causar muerte de manera directa. Sin embargo, varios suicidios e infartos fueron provocados por una histeria colectiva que no tuvo razón de ser. Hace 30 años, un pastor evangelista que predicaba por televisión anunció el fin del mundo. Su nombre es Pat Robertson y aseguró que Jesús descendería a la tierra en cualquier momento de la década de los 80. Gracias a su poder mediático, Robertson fue capaz de sembrar la zozobra sobre el fin de los tiempos. Sobra decir que este fue uno de los muchos disparates de un hombre que goza de mucha influencia en Estados Unidos. Se trata de un precandidato a la presidencia de la República que goza de fama entre los grupos conservadores.
La polémica más reciente vino tras verter unas declaraciones que aseguraban que el terremoto de Haití fue consecuencia de un pacto con el diablo. Quizás una de las profecías apocalípticas más afianzadas fue la del famoso Y2K. Según esta teoría, el mundo colapsaría ante una falla cibernética de carácter colosal. Sucede que los sistemas informáticos binarios no estaban preparados para asumir el paso del nuevo siglo. Sin embargo, lo único que sucedió es que cientos de empresas de seguridad en software facturaron millones previniendo algo que nunca sucedió. Estas falsas profecías van más allá del anecdotario, pues han sido causantes de muertes masivas. En 1996, el anuncio de un astrólogo aficionado advertiría sobre un objeto presente en la ruta del cometa Hale-Bopp. Según él, al momento de morir todos abordarían el ovni que volaba detrás del cometa Hale-Bopp. Las 39 personas murieron envenenadas y sobra decir que jamás ningún ovni pasó a recoger los cadáveres. Otro de los suicidios masivos relacionados con el fin del mundo tuvo lugar en un sitio llamado Johnstown. En este lugar, ubicado en la Guyana, más de 900 personas murieron envenenadas. Fueron llevadas ahí por un pastor apocalíptico de nombre Jim Jones. Se trata de un hombre que se había autoproclamado como divinidad similar a Jesucristo. Su abierta simpatía por el comunismo y activismo a favor de la raza negra lo llevaron al repudio de otras comunidades cristianas. Al ser acosado por la prensa con acusaciones de explotación laboral y abuso sexual, Jones huyó hacia la Guyana, donde formó una comunidad cristiana. 900 de sus feligreses lo acompañaron, lo que derivó en la protesta de sus familias. Debido al escándalo, un senador de nombre Leo Ryan viajó hasta la Guyana para constatar las condiciones de vida de los feligreses de la secta de Jones. Al recibir la denuncia de lo que ahí sucedía, Ryan se ofreció para devolverlos a Estados Unidos. La comitiva del senador fue atacada a balazos por parte de los seguidores de Jim Jones. Al día siguiente, y previniendo graves consecuencias por haber asesinado a un senador estadounidense, Jones proclamó el fin del mundo y ordenó un suicidio masivo. Aseguró a sus seguidores que las fuerzas del fascismo destruirían el templo del pueblo, y con este pretexto les dio a beber refresco de naranja mezclado con cianuro. Las profecías apocalípticas se han presentado desde el inicio de los tiempos. Son muchos los que se han aprovechado de ellas, no solo para ganar dinero promocionando la desgracia. Otros se han llevado tras de sí lo más valioso de miles de personas, la esperanza de que no es posible vivir en un mundo mejor. Bueno, en realidad hay solo unas pocas razones que podrían acabar con el mundo como lo conocemos. Ninguna está presente en estos días. Predicciones hay de todo tipo, gente que acude a conocerlas a través de un gurú de la suerte, mientras otros se fían de sus ancestros para vislumbrar qué vendrá en el futuro. Pero en el mundo de la superstición, también la ciencia tiene sus hipótesis. Un artículo publicado en el diario colombiano El Tiempo resume las 5 principales hipótesis científicas de cómo la Tierra podría llegar a su fin. La primera es el impacto de un meteorito. Las probabilidades son remotas, pero podría pasar. Según datos científicos, las probabilidades de que ocurra un choque fatal de esta naturaleza es de 1 entre 700.000. Películas de ciencia ficción han considerado la idea, pero en la vida real los encuentros no han sido tan cercanos. En septiembre de 2012, un asteroide pasó a 2.5 millones de kilómetros de la Tierra. Esto equivale a la distancia entre la Tierra y la Luna, unas 7 veces. La segunda probabilidad de que la Tierra se acabe es producto de una guerra nuclear, que de suceder podría matar a 1/5 parte de la población mundial en 10 años y generar un invierno nuclear. Este fenómeno puede liberar más energía de la que el Sol emitirá en toda su existencia. Semejante cantidad de radiación aniquilaría la vida de cualquier planeta en su camino, advierten los científicos. El ejemplo más conocido de una guerra nuclear es la Guerra Fría. Y para otros, el peligro nuclear no ha terminado y es un riesgo inminente. Los conflictos entre las Coreas o entre India y Pakistán podría escalar un enfrentamiento nuclear, señala El Tiempo. Es un escenario probable, así como el de un ataque terrorista. La tercera causa que advierten los especialistas de la ciencia, que podría poner fin al planeta, es una pandemia global. En 1918, la gripe española cruzó el mundo y dejó una estela de destrucción de entre 20 y 50 millones de muertos. Si hoy se presentara una pandemia similar, podría extenderse con mucha mayor rapidez y efectividad gracias a la red global de las rutas aéreas.
Pero hay algo a favor de la humanidad en el mundo actual. También han evolucionado la medicina y las formas de combatir una pandemia. Algunos escépticos precisan que enfermedades como la gripe aviar, el dengue hemorrágico y la influenza AH1N1 son un mal presagio para el futuro. Finalmente, otra de las causas que detalla el diario El Tiempo, que podría aniquilar a la población, es una erupción. Ejemplo, el supervolcán ubicado bajo el Parque Yellowstone en Estados Unidos, que tiene capacidad para expulsar a la atmósfera 2.000 millones de toneladas tóxicas. El material nocivo podría causar el equivalente a un invierno nuclear. Afortunadamente, no pareciera haber evidencias de que dicho volcán despierte en los próximos tiempos. Su última supererupción ocurrió hace 640.000 años. Son las reducciones científicas que podrían fin a la existencia, aunque algunos señalan que el fin del mundo llegará el 21 de diciembre de 2012. La predicción de los mayas es un tema a debate. Un grupo de expertos se reunió en Chiapas para analizar la filosofía apocalíptica. En sus conclusiones, los especialistas confirmaron un dato que ya se conocía. Los mayas jamás anticiparon el fin de la humanidad, pero sí dejan ver la superstición de millones de personas. Superstición que podría ser más peligrosa que cualquier apocalipsis terrenal. Paradójicamente, el momento en que estuvimos más cerca de un verdadero fin del mundo lo provocó el hombre, la política y las armas nucleares. El presidente Kennedy terminaba con la inocencia de una década y revelaba una realidad que pocos estaban dispuestos a conocer. Un mensaje televisado de 17 minutos hizo sonar los tambores de guerra en Estados Unidos. Tambores de guerra que contrastaban con un mundo que vivía una especie de luna de miel. ...1962 fue el año en que nacieron los Rolling Stones y en el que Ringo Starr se unía a la banda de los Beatles. Aura nacía de la mano de Carlos Fuentes mientras Marilyn Monroe moría sola y ebria en su casa de California. Vietnam del Sur empezaba a recibir ayuda militar de Estados Unidos mientras en República Dominicana era asesinado el dictador Rafael Leónidas Trujillo. También 1962 fue el año en que Perón fue impedido para ser candidato a la presidencia y en el que un nuevo golpe militar deponía al presidente argentino Arturo Frondosi. Este fue el año en que los Kennedy sedujeron al México que los recibió con los brazos abiertos con Adolfo López Mateos como anfitrión. Guajira para el recuerdo. En 1962, Cuba también fue el centro de atención en todo el mundo, no solo porque Fidel Castro era expulsado de los cielos gracias a la excomunión decretada por Juan XXIII. 1962 fue el año en el que el mundo como lo conocemos estuvo a punto de desaparecer y en el que la Guerra Fría se calentó a más no poder. En aquel momento, dos grandes bloques dominaban la agenda internacional y se disputaban el equilibrio de la geopolítica. Por un lado estaba el del autoproclamado mundo libre encabezado por Estados Unidos y sus aliados capitalistas. Por el otro, los países comunistas extendían su influencia económica e ideológica a niveles sin precedentes. Sin embargo, la Revolución Cubana y otros movimientos sociales latinoamericanos acercaron la amenaza comunista a suelo estadounidense. Tras la Revolución Cubana, el gobierno de Kennedy hizo lo posible para frenar la influencia comunista en el continente americano. Una fallida invasión en la Bahía de Cochinos patrocinada por la CIA y la Operación Mangosta, plan que tenía como objetivo el obtener control militar sobre Cuba, obligó a los soviéticos a reforzar su línea de defensa. Una defensa de carácter ofensivo y estratégico. La Unión Soviética patrocinó la construcción de silos nucleares en suelo cubano. La construcción se realizaría con el mayor de los sigilos. La idea era tener sobre los norteamericanos la amenaza constante de un ataque nuclear y por ende el sartén por el mango. No obstante, un importante avance tecnológico de los norteamericanos descubrió los planes soviéticos de manera inesperada. Se trataba del avión U-2, una aeronave que desde la estratosfera era capaz de tomar fotografías con una resolución desconocida hasta la fecha.
En los cuarteles de la CIA, un analista de imágenes dio la voz de alerta. Los soviéticos estaban construyendo en Cuba algo que parecía silos nucleares. Los aparatos de inteligencia trabajaron al máximo y confirmaron la noticia al presidente norteamericano. En un mensaje de 17 minutos, el presidente Kennedy informaba a los estadounidenses sobre un inminente bloqueo militar contra la isla caribeña. Ordenó de inmediato a la Marina que estableciera un cerco alrededor de la isla. La idea era retrasar la entrada en operación de las instalaciones nucleares soviéticas. El presidente soviético contestó a Kennedy 2 días después. Los barcos que iban rumbo a Cuba no habrían de detenerse y cualquier intento por detenerlos sería considerado una agresión. Los barcos soviéticos disminuyeron su velocidad, pero no cambiaron de ruta. Los dos gigantes se negaban a ceder y el curso de colisión amenazaba hacia una guerra inminente. En el Caribe americano, una flota integrada por Estados Unidos y sus aliados de la OEA estableció un cerco a Cuba. Días después, un avión espía norteamericano era derribado sobre suelo cubano. De inmediato, las instalaciones nucleares de Estados Unidos en Turquía pusieron sus miras sobre Moscú. Ante el escenario de destrucción inminente, la diplomacia en ambos países trabajó al igual que los aparatos de inteligencia y los militares. Ninguno de los dos líderes podía dar muestra de debilidad. Se abrió entonces un canal alterno y secreto de negociación entre el Kremlin y la Casa Blanca. En primer lugar, se decidió que Cuba estuviera ajena a las negociaciones y que Castro permaneciera al margen de ellas. Estados Unidos aceptó no invadir Cuba a cambio de que la Unión Soviética detuviera la construcción de los hilos nucleares. También aceptó retirar de manera silenciosa sus instalaciones nucleares en Turquía. Durante mucho tiempo se consideró al diálogo secreto entre la URSS y Estados Unidos como la causa principal del éxito en las negociaciones. Sin embargo, papeles recientemente desclasificados por Estados Unidos revelaron negociaciones entre el hermano del presidente Kennedy y el gobierno de Fidel Castro. Y en estas cartas se evidenció el garrote y la zanahoria con las que se realizó la negociación. A cambio de retirar a los soviéticos de la isla, Estados Unidos ofrecía a Castro no hacer esfuerzos por derrocarlo. En caso de que no aceptara la propuesta, Cuba enfrentaría la aniquilación. La oferta se realizó a través de una delegación del gobierno de Brasil que pudo ingresar a la isla. Un día después, la Unión Soviética anunciaba el regreso de su flota naval y la suspensión en la construcción de los hilos. Como resultado de estas negociaciones, no solo el mundo evitó su aniquilación, sino que también, ahora se sabe, Fidel Castro garantizó su permanencia al frente del gobierno cubano. Habrá que analizar más a detalle las más de 2.400 cuartillas que fueron desclasificadas con motivo del 50 aniversario de la crisis de los misiles. Y quizás gracias a este análisis, las versiones de esta historia tendrán que escribirse de nuevo. Claro, hay otros que toman el fin del mundo de otras maneras. En 1917, el científico Willem de Sitter utilizó la teoría de la relatividad de Einstein, la cual sostenía que el universo era estático, para mostrar que un universo carente de materia estaría en expansión, que la velocidad de una galaxia no se debe a su movimiento a través del espacio. En su lugar, la galaxia está siendo arrastrada junto con el espacio circundante a medida que se expande el universo. He's been depressed. All of a sudden he can't do anything. Why are you depressed, Alvy? Tell Dr. Flicker. It's something he read. Something you read, huh? The universe is expanding. The universe is expanding? Well, the universe is everything, and if it's expanding, someday it will break apart, and that will be the end of everything. What is that your business? He stopped doing his homework. What's the point? What has the universe got to do with it? You're here in Brooklyn. Brooklyn is not expanding. It won't be expanding for billions of years yet, Alvy. Hey, we've got to try and enjoy ourselves while we're here, huh? Y quizás sea así, como en una película de Woody Allen, Sin miedo hasta el fin. Más allá de teorías científicas, versiones más espirituales también alivian los sentimientos de soledad y vacío. Los monjes budistas tibetanos tienen 4 visiones que identifican como nobles verdades. La primera está relacionada con el descubrimiento de la enfermedad y el sufrimiento que impregna la existencia humana. La segunda habla de que no es suficiente comprender el sufrimiento, sino descubrir sus causas, sus motivos profundos y sus orígenes. Para pasar a la tercera verdad, se debe comprender que es posible acabar con el sufrimiento para llegar al fin del mismo. La cuarta verdad consiste en seguir el sendero que conduce a la cura. Según el budismo, el deber del ser humano es liberarse de la ignorancia y hallar el sendero que conduce a la liberación. Para ellos, el fin del mundo no es el fin de los tiempos, sino del sentido de la enfermedad y el sufrimiento transformándolos en el sentido de la vida.
Bueno, ahí lo dejamos con el señor Woody Allen diciendo que el mundo se expande, entonces ¿para qué seguiría él estudiando? Mientras tanto, un saludo a todos nuestros amigos en Puebla que nos ven a través del canal 6.2 de HD. Recuerde que la señal digital de Proyecto 40 tiene ya cobertura nacional y es, por supuesto, gratuita. Nosotros nos iremos a esperar el fin del mundo a la Ribera Maya. Viviana, lo dejaremos hasta el próximo 7 de enero con lo mejor que le hemos presentado durante este año, con lo mejor de todo personal. Bueno, Jorge, qué mejor que en estas vacaciones lo acompañe con una buena lectura como el libro del duro oficio de vivir, beber y escribir del caos, de J.M. Servín, que le presentan Círculo Editorial Azteca y Ediciones Calle Arena. Muchas gracias, muchas felicidades, que tenga una gran Navidad cerca de toda la gente que usted quiere y que lo quiere. Y por supuesto, nos vemos aquí en el 2013, que tiene que ser un gran año para todos nosotros. Que descanse, que la pase muy, muy bien y sobre todo, gracias por habernos acompañado a lo largo de este 2012. Hasta luego, Jorge, feliz Navidad, Año Nuevo y las máximas bendiciones para ti. Gracias, Viviana, lo mejor para usted en este fin del 2012. Lo esperamos aquí en este espacio el 7 de enero para regresar con todo personal. Mientras tanto, durante estas 2 semanas usted tendrá lo mejor que le hemos presentado en todo personal a lo largo de este 2012. Gracias, pásenlo muy bien y recuerden, en el poder y en la política todo, absolutamente todo, es personal.